Ha sido tan grande y tan descarado lo que hemos sabido los colombianos del alcance de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que cada noticia de cómo se tumbaron los recursos destinados para las emergencias es peor que la otra. En las últimas semanas se conoció que además de la compra y el alquiler de los famosos carrotanques que jamás entraron en funcionamiento, de los recursos de las ollas comunitarias que también se robaron y de las emergencias que no existieron, pues como ocurrió en Girón, hay una situación que es bien interesante y a la que le vamos a poner la lupa. La dupla del crimen conformado por Olmedo López y Sneider Pinilla también contrató cientos de horas de maquinaria amarilla para construir y hacerles mantenimiento a unos jagüeyes, a unos receptáculos de agua en La Guajira que tampoco nunca existieron. Diana, recordémosle a la audiencia cuánto dinero destinó Olmedo López para construir estos jagüeyes en las nubes. Gustavo, fueron 75.000 millones de pesos los que Olmedo contrató para supuestamente construir 1.626 jagüeyes. El 81% de estos pozos de agua debían construirse en el municipio de Uribia, que ha sido el epicentro de toda esta corrupción en La Guajira. Para hacer estos jagüeyes, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo expidió 16 órdenes de proveeduría para distintos contratistas de la región. ¿Cuándo se firmaron estos contratos? Gustavo, todos los contratos se firmaron entre agosto, septiembre y octubre del 2023. ¡Qué coincidencia! Recordemos que las elecciones regionales fueron el 29 de octubre de ese 2023. ¿Pero sí se construyó algún jagüey o ninguno? Gustavo, es que ni siquiera los construyeron. Mire, lo que se hizo fue mantenimiento a 209 jagüeyes que ya existían. El resto jamás existió y por una razón elemental. Mire, Uribia tiene 8.500 kilómetros cuadrados de extensión, es un terreno inmenso en La Guajira. Para construir esos 1.376 jagüeyes que le correspondían a este municipio, por ejemplo, tendrían que haber construido un jagüey cada 6 kilómetros cuadrados. Mejor dicho, hubieran convertido a Uribia en un lago. Claramente no había ninguna posibilidad de que los construyeran. No se hubiera acabado como la luna, lleno de cráteres. Pero, a ver, ¿cómo contrató la Unidad Nacional de Riesgo la construcción de todos estos jagüeyes inexistentes? ¿Cómo llega Olmedo a firmar toda esa cantidad de contratos en La Guajira? Gustavo, esto que le voy a contar lo corroboré con 3 fuentes, de las cuales debo reservar su nombre por obvias razones de seguridad. 2 de estas personas han vivido muchos años en La Guajira y conocen perfectamente todas las movidas políticas de esta región. La otra fuente es un funcionario que conoce al detalle lo que pasó dentro del gobierno para que Olmedo López llegara a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo e hiciera todo esto que hizo. Es información muy delicada, pues que tenía que corroborar con más de una fuente. No, pero me tiene ya como nervioso, Diana. Ay, Gustavo, es que según estas fuentes, Olmedo López llega directamente a La Guajira por decisión del entonces jefe de gabinete Carlos Ramón González. Y llega con 2 instrucciones precisas: concretar pues todas las ayudas que el gobierno le había prometido a La Guajira e impulsar a los candidatos del gobierno para las elecciones regionales. Eso es lo que me... Incluso perdieron, pero la plata sí la metieron. Sí, señor. El candidato que apoyaba al gobierno para la gobernación era Jimmy Boscán, pero que tenía el aval del Partido Verde, este candidato de Carlos Ramón González, del Partido Conservador, de los Liberales y de Verde Oxígeno. En las alcaldías, la apuesta era apoyar a los candidatos del Partido Conservador, que para ese entonces formaban parte de la coalición de gobierno, acuérdese al principio de gobierno, a cambio, Gustavo, de que los congresistas apoyaran las reformas del gobierno en el Congreso. Entonces Olmedo llega a La Guajira y para esta labor de apoyar las candidaturas conservadoras, pues tiene el senador conservador Carlos Trujillo y en el secretario de la Cámara Jaime Lacotir, también conservador, a sus grandes aliados. Pero para su otra tarea, la de cumplir todo lo prometido para La Guajira, pues necesitaba un aliado en el territorio. Y este aliado es Bonifacio Enríquez, entonces alcalde de Uribia, también conservador. ¿Qué sabemos del señor Bonifacio? Bonifacio Enríquez era un humilde vendedor de pescado de Uribia, Gustavo. Él trabajaba con su tía, Olimpia Enríquez, que era quien manejaba todas las asociaciones indígenas de Uribia.
Bonifacio aprendió toda esta labor de ser el mediador de las necesidades de los indígenas con el gobierno. Se convirtió en el amo y señor de las fundaciones en Uribia. Luego él sale elegido alcalde por el Partido Conservador y ahí nombra, póngale cuidado a este nombre, María Alejandra Mejía. La nombra como la directora de la Oficina de Gestión de Riesgo de Uribia. María Alejandra Mejía se convierte entonces en el puente entre Uribia, Olmedo López y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y es ella quien lleva a Olmedo a un personaje que es absolutamente clave en todo esto y que ha pasado completamente de agache, inadvertido para la opinión pública. ¿Quién es ese personaje? Gustavo, entre Olmedo López y María Alejandra Mejía nace una relación que, ¿cómo decirlo?, va más allá de lo laboral. Y ya con esta cercanía, María Alejandra conecta a Olmedo López con su papá, Germán Mejía Sierra, a quien conocen en La Guajira como Manchi. Manchi es un viejo político de Uribia, fue diputado conservador y en el 2021 fue acusado de los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Pero este Manchi maneja al dedillo todo lo que tiene que ver con la contratación y con la política en Uribia. Como Olmedo no conoce nada de La Guajira, acuerda con su suegro, Manchi Mejía, que sea él el que se encargue de manejar todos esos contratos que van a sacar de construcción de jagüeyes, alquiler de carrotanques y alquiler de maquinaria amarilla. Ya cuando usted dice su suegro entendimos todo. A ver, este señor Manchi, este señor Mejía, es quien termina entonces manejando los contratos. Sí, Gustavo, según estas fuentes, Manchi Mejía es quien no solo escoge los contratistas. Él era el que decidía qué contrato se le entregaba a quién y bajo qué modalidad. El modus operandi, mire, era el siguiente. Se contrataba gente que tuviera maquinaria, que Manchi conociera, y se le decía, por ejemplo, me vas a trabajar 50 horas de maquinaria, pero me vas a facturar 150 horas. El pacto era que pagaban las 150 horas, pero el contratista tenía que devolver el valor de las 100 horas que se facturaron, pero no se trabajaron. Esa diferencia, según estas fuentes, era la suma de dinero que debía entregársele a Olmedo por intermedio de su suegro, Germán Mejía. Y esa plata, Gustavo, fue la que se destinó a financiar campañas políticas. Cuentan las personas de La Guajira que Manchi les decía a los contratistas, es que yo aquí decido quién se vuelve rico y quién no. Qué porquería lo que todos los días descubrimos de la Unidad de Gestión de Riesgo. No puede ser que este robo haya sido así de descarado. Uno dice, ¿cómo justifican las horas de maquinaria que cobraron? ¿Cómo hacían? Mire, Gustavo, la manera de legalizar todo esto fue así. Buscaban un jagüey que ya existiera, le hacían mantenimiento, lo limpiaban, traían una maquinaria, la ponían ahí al lado y le tomaban una foto, pues como prueba de la ejecución de contrato. Luego traían otra maquinaria que tuviera otra placa, hacían movimientos de tierra, tomaban otras fotos desde otro ángulo y decían que ahí estaba el mantenimiento de otro jagüey, pero era el mismo. Y así lo hicieron decenas y decenas de veces. Lo mismo pasó con los carrotanques. Llamaron a líderes de los corregimientos, les decían que se consiguiera carrotanques alquilados, contrataban el alquiler por un valor, lo facturaban por un valor superior, tomaban las fotos y listo, ejecución del contrato. Qué horror, qué manera tan descarada de robarse la plata de todos los colombianos. ¿Usted habló con este señor Manchi Mejía, el intermediario? Sí, señor, yo lo llamé, lo contacté, le pregunté cuál había sido su participación en todo este direccionamiento de contratos y apenas pues le pregunté por esto, me colgó y me bloqueó en su celular. Es que es un descarado, es un ladrón, abiertamente lo que participó él y otras personas en este robo a los recursos públicos es inadmisible. Pero me queda una duda, ¿esos contratos no tienen interventoría? Es decir, alguien que certifique si las obras se construyeron o no se construyeron, ¿no hizo nada la interventoría? Ay, Gustavo, lo de la interventoría creo yo es de las cosas más hermosas que tiene este contrato. Es una cosa descarada, pero déjeme y le cuento todo lo que hicieron con esta interventoría en un minutico. Le preguntaba a Diana cómo era posible que hubieran hecho todas estas marrullas, todas estas trampas, sin que nadie se hubiera dado cuenta. Es decir, todos estos contratos tienen que tener interventoría. ¿Qué pasó con esos interventores? ¿Es que no vieron nada? Gustavo, lo de la interventoría es de verdad una vergüenza. Es que esta interventoría, al igual que los jagüeyes, tampoco existe. Se la entregaron a una empresa de papel que se llama Intrafix SAS.
Esta empresa fue creada en el 2019 por una señora Cecilia Marina de Ávila Torres. Tiene sede en Barranquilla y la crearon con un capital de 5 millones de pesos. Escuche esto, para el 2021 el patrimonio de esta empresa era de 3 millones y medio de pesos. Para el 2023, cuando se firman todas estas interventorías de los contratos, el patrimonio de esta compañía era de 2 millones y medio de pesos. Pero a pesar de que ni tenía experiencia en contratación pública ni en interventorías y con este capital tan paupérrimo, Olmedo López le entregó de manera directa 19 contratos de interventoría, 14 para rehabilitación de jagüeyes y 5 para suministro de carrotanques por 5.979 millones de pesos. A pesar de estas contrataciones de miles de millones, Gustavo, nadie da razón de esa empresa en la dirección que aparece registrada. Pero mire, déjeme darle un dato hermoso. La gerente de Intraffic, para la época de la firma del contrato, es Camila Andrea Sánchez Martínez, una psicóloga que tiene 29 años y que ha tenido 3 contratos con el Hospital Regional del Magdalena Medio. La subgerente de esta interventoría es su hermana, María Alejandra Sánchez Martínez, que también estuvo vinculada al Hospital Regional del Magdalena Medio en atención de servicio al cliente. María Alejandra tiene solo 21 años, Gustavo, y tenía un contrato de prestación de servicios por 1.800.000 pesos. Por supuesto, ni María Alejandra ni Camila Andrea tienen ninguna experiencia ni en obras públicas, ni en interventoría, ni en nada, pero ¿sabe quién era la supervisora de estos contratos? ¿Quién? Sorpréndase, Gustavo. Ana María Martínez Galvis, la esposa de Sneider Pinilla. Y actualmente la gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio. No, es que sí, señor. La esposa de Sneider Pinilla es la jefe de las representantes legales de la empresa que tenía que vigilar que todos los jagüeyes de La Guajira se construyeran. ¿Eso es así? Sí, señor, así como usted lo está diciendo, Gustavo. Y su vínculo con estos representantes legales de esta empresa Intraffic no es del pasado. Mire, hace pocos meses esta interventoría cambió de representante legal. Ya no es Camila Andrea Sánchez. Ahora aparece Leonardo Manuel Bustos Miranda, un hombre que, sorpresa, también está vinculado al Hospital Regional del Magdalena Medio, Gustavo, en servicios generales. Es decir, este señor representante legal de la interventoría que tenía que supervisar la ejecución de 75.000 millones es el señor de mantenimiento del hospital. Y su contrato lo firma Ana María Martínez Galvis, la esposa de Sneider Pinilla. Es que es una porquería por todo lado. A ver, esta interventoría entonces es una farsa, es mentira, no existió, está en las nubes. Es una farsa completa, Gustavo. Ninguna intención tenía Olmedo López de que se construyeran esos jagüeyes, ninguna. Esta es una interventoría de papel. Intraffic SAS, que tenía que vigilar, como lo digo, esta ejecución de 75.000 millones de pesos, no es una empresa real. No tiene sede. Sus representantes legales son personas humildes y menores de 30 años que claramente están ahí solo para aparecer en un documento y para dejar, por supuesto, que se robaran toda la plata. Pero le tengo otro datico. ¿Qué será? En el 2019, Gustavo, cuando Sneider Pinilla era el alcalde de Sabana de Torres, creó la empresa de transporte de Sabana de Torres. Esta es una empresa mixta y adivine quién es uno de los socios. Intraffic. Así que, Gustavo, no tenga duda, esa empresa interventora de los contratos de jagüeyes es de Sneider Pinilla y de su esposa Ana María Martínez Galvis. Diana, cada cosa que se conoce de la corrupción en la unidad de gestión de riesgo y de lo que hicieron el señor Olmedo López y el señor Sneider Pinilla es más asquerosa que la anterior. Se robaron la plata de la gente más necesitada del país. No tuvieron límite en su ambición de utilizar estos dineros que estaban destinados a mitigar el hambre y llevar agua a territorios para tratar de solventar las necesidades de gente olvidada. Y todo para financiar campañas políticas. Interesante que los políticos de La Guajira tan activos como la señora Peralta nos cuenten si en algún momento tuvieron algún conocimiento de estas cosas. Ahora pretenden llegar a un acuerdo con la justicia contando lo que pasó solo con uno de estos contratos corruptos, el de los carrotanques. No, Olmedo y Sneider tienen que contarlo todo. ¿Qué campañas políticas se financiaron con estos dineros? ¿Qué funcionarios del alto gobierno sabían de esta burla al país?
¿Cuáles congresistas vendieron su voto a cambio de este dinero que no les correspondía? Y sobre todo, Diana, ¿dónde está la plata que ellos mismos se robaron para metérsela en su propio bolsillo? El resto no es más que un show del que sus protagonistas dan cada vez más pena cuando uno los ve, Diana. Necesitamos la verdad, Diana. Gustavo, esto es vergonzoso, esto no aguanta ninguna revisión rápida de las entidades de control. Toda esa plata que se fue para La Guajira, que ejecutaron entre Olmedo, Víctor Mesa y Sneider Pinilla, tenía una única intención: financiar campañas políticas. Sigan el rastro de las campañas políticas y van a llegar, Gustavo, como usted dice, a quienes se robaron esa plata y en qué bolsillos están. Pero háganlo rápido, antes de que se sigan desapareciendo pruebas.